Doctor Juan Fidel Zorrilla Alcalá, uno de los precursores, de las voces más importantes para la conformación de lo que podríamos reconocer como una educación media superior moderna, una educación media superior actual, ha hecho observaciones, intervenciones, trabajo de campo. ¿De qué forma este interés inicial por la lectura, por ejemplo, le ha permitido incidir en política educativa de distintos órdenes en la institución, en el país o de manera internacional? Mi experiencia en la universidad y en el CCH fueron fundamentales porque permitieron que yo me ubicara en el tipo de eh, ámbito de trabajo del funcionamiento de una institución educativa, atendiendo las necesidades que se hacen presentes en el funcionamiento educativo de una institución educativa. Entonces eso, claro, le dio a el interés por contestar preguntas relativas a la docencia y preguntas personales sobre a qué se debían ciertos fenómenos con los cuales me familiaricé inicialmente, pues fue a través del estudio, eh, se relacionan con el funcionamiento de las instituciones educativas. ¿Ya? A su vez, yo también busqué que mi participación como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales coadyuvara a fortalecer mi visión teórica, sociológica. Entonces yo estuve dando 20 años eh, eh, Durkheim y Weber en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces sí me apoyé muchísimo en las bases teóricas y metodológicas de la sociología para sustentar mi trabajo en materia educativa. Y así fue como hice una tesis de maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde me apoyé mucho en el trabajo de Weber para entender el desarrollo del CCH como institución. ¿Ya? Eh, ya para entonces yo había tenido una invitación para, junto con otros dos colegas que estábamos en el CCH, para pasar al Centro de Estudios sobre la Universidad, porque el trabajo que veníamos haciendo, los tres, tenía una connotación práctica en el CCH, pero tenía esta connotación también más sociológica y versaba sobre estudiantes, alumnos, procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el Centro de Estudios sobre la Universidad nos invitó, a tres de nosotros, a que nos incorporásemos a la institución y que hubo acuerdo entre los directivos del CCH y del CESU para que pasaran nuestras plazas, incluso que eran de técnicos académicos, al CESU. Y luego esas plazas ayudaron a que se abriera a concurso con base en esa plaza, plazas de investigadores. Y entonces ya nos ubicamos a principios de los años 90 como investigadores ya en un centro dedicado a los estudios sobre la universidad, y nosotros veníamos pues con esta experiencia del CCH. En esta situación me encontraba yo cuando en 94 el gobierno de México había decidido ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuyo acrónimo es OCDE, y el año de ingreso fue el año de 1994. Y como parte del proceso de ingreso
a este organismo multilateral era el participar en los procesos en materia educativa de producción de datos comparativos internacionales sobre educación que se recogen en esa publicación que sale cada 3 años, que se llama Education at a Glance. Entonces, México venía desde el año 82 llevando a cabo una serie de reformas políticas y económicas muy sustanciales que ahora en materia educativa iban a significar que en México hasta ese momento la información estadística sistemática producida por el gobierno nacional era en términos no comparativos, sino que era en términos comparativos nacionales y era parte de un sistema donde había mucho énfasis en mostrar de qué manera el país avanzaba, progresaba, viendo de qué forma año con año mejoraba sus índices de cobertura, de egreso de alumnos de la primaria, de la secundaria, de la media superior, del nivel profesional, pero que por otra parte, para aquellos de nosotros que estábamos en estudios e investigaciones sobre lo educativo, esos datos resultaban muy limitados porque se hacían siempre en términos comparativos consigo mismo, donde siempre había posibilidad por el desarrollo histórico de México en el siglo XX, en el cual de hecho hay una continuidad en la mejora de los desempeños, pues desde el porfiriato hasta la fecha, ¿ya? Y entonces los datos son, con excepción de ciertos periodos cortitos, intercalados en los últimos 150 años, una trayectoria de crecimiento. Y con el ingreso a la OCDE, en Education at a Glance, México se ve ya ubicado junto con los países más desarrollados del mundo que han ingresado a este organismo multilateral de más de 30 países. Y México en ese conjunto se encuentra en algunos indicadores, como son los económicos, más o menos a mitad de la tabla, pero en la primera mitad de la tabla en cuanto a tamaño, en cuanto a logro económico, en cuanto a renta per cápita. Pero en materia educativa nos encontramos más bien al final de ese grupo. Entonces sí, eso ofreció una serie de indicadores donde se mostraba de qué manera los resultados educativos en México, si bien eran muy espectaculares, por ejemplo, respecto a la educación media superior en cuanto a expansión de la oferta educativa. Doy nada más un ejemplo. Si tomamos como punto de partida 1950, en 1950 había 37,000 estudiantes de media superior. Para 1980 hay como 1,500,000 y para el año 2018 llega la población a 5 millones. Entonces, esa línea de expansión, pues sí es verdaderamente muy llamativa de qué manera se multiplica más de 100 veces, 150 veces la cantidad de estudiantes de media superior. Pero si atendemos otros indicadores en materia de calidad, de equidad, empiezan a surgir muchos datos muy
serios que muestran falta de equidad, falta de oportunidades para los grupos más desfavorecidos económicamente, falta de calidad respecto a los promedios prevalecientes en los países, de acuerdo con instrumentos de medición como es PISA, ¿no? Con el ingreso a este organismo, entonces se abren perspectivas distintas y al mismo tiempo necesidades diferentes. Entonces México requiere participar en ejercicios porque le resultaba conveniente tener una perspectiva más amplia de dónde nos ubicamos ahora en este nuevo contexto, ¿ya? En materia de educación superior y media superior. Y ese ejercicio requiere que se presente un diagnóstico que describa y apunte a los logros y a los retos pendientes en materia de educación media superior y superior. Y con eso un grupo de expertos de la OCDE realizan una visita, hacen una revisión, hacen indagaciones, se entrevistan con actores importantes en materia social, política, económica y educativa del país y hacen una serie de recomendaciones. Entonces, para ese ejercicio, la Secretaría de Educación me invitó a que colaborara en la elaboración y organización de el estudio, el diagnóstico de las autoridades mexicanas que se presentaría ante el grupo de expertos internacionales para que elaboraran ellos, conjuntamente con este estudio de las autoridades mexicanas, una serie de recomendaciones. Entonces, esta experiencia llevó a que me comisionara y entonces estuve prestado a la SEP por varios años haciendo este ejercicio. Entonces, bueno, ahí se hizo una publicación que tuvo un impacto muy grande. De hecho, durante 2 años fue la publicación de la OCDE que más se vendió. En el año 98, 99, se publicó en 97 y proporcionó una visión compartida con esos 2 estudios y las recomendaciones de la OCDE. A su vez, el gobierno de México produjo un informe de qué había hecho con esas recomendaciones y cómo había avanzado. Entonces, claro, en el periodo entre 1994, que empezó el ejercicio, en 96 se presentan los resultados, en 97 se publican y en 98 se presenta el efecto que había tenido ese estudio en lo que se había logrado por parte del gobierno mexicano respecto a las recomendaciones. Entonces yo estuve involucrado en todo este proceso en una posición de elaborar los documentos, responsable de ellos, y para mí pues resultó una experiencia muy importante de poder contextualizar mis trabajos y mis estudios ya con esta perspectiva mucho más amplia. A su vez, para la perspectiva resultó muy útil que se tuviera alguien que tuviera familiaridad con los procesos de la base, el salón de clase, los estudiantes, los maestros, las instituciones, las diferentes instituciones. Entonces, porque se tenían en cuenta el trabajo etnográfico, la etnografía, trabajo de campo. Entonces era integrar los resultados de este tipo de conocimientos
en estas perspectivas que no solamente eran nacionales, sino internacionales, que resuelve muchos problemas porque te da ya contextos nacionales e internacionales abiertos a la situación actual y ya no tienes que empezar de cero tú a hacerlos enteramente, sino que te ubicas en esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, ese ingreso a la OCDE de México representó para los estudios de este tipo un cambio fundamental. ¿Ya? Los estudios sobre educación podían ser comparativos, podían detectarse problemas de equidad, de calidad, de manera muy específica, con datos comparativos internacionales, con perspectivas más amplias, sin tener que hacer investigaciones demasiado amplias. A la vez, el gobierno de México adquirió un espacio para poder ser más crítico de su propio trabajo y de sus perspectivas, porque políticamente podía, a través de estos estudios, lograr que se tuviera un enfoque muy crítico firmado por la OCDE. Entonces, claro, él no te compromete políticamente a ti, pero salen a relucir problemas que políticamente te resultarían imposibles de asumir. Entonces, creo yo que este es el contexto general para ver el impacto que tienen, pero sí requieren de que haya incursión e inmersión de los estudios de contexto internacional en el mundo de los estudios específicos, etnográficos, particulares que incorporen la problemática de las escuelas, del salón de clase, de los aprendizajes, de la inclusión, de la exclusión, de los sesgos de iniquidad en estas visiones y al revés, que uno tenga una perspectiva más amplia para los problemas a los que se enfrentan las escuelas. Entonces sí hubo una sinergia de lo educativo con lo comparativo internacional muy grande. De esta sinergia surge ni más ni menos que el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Surge primero como un organismo público y luego ya como un organismo autónomo, que muy infortunadamente se desmantela en 2019 y se convierte en una especie de agencia para la producción de material didáctico, lo cual pues no es ni su función ni lo que más se necesita porque existen instancias públicas y privadas, como son las compañías editoriales, que publican ampliamente ese tipo de materiales. Lo que sí es importante es que haya una instancia que esté produciendo información con precisión, con calidad, con criterios técnicos muy específicos, que son tareas que los investigadores individuales no podemos abordar, ¿ya? Porque son caras, son complicadas, requieres de infraestructura, son datos nacionales agregados que requieren de procesos de investigación muy protocolizados que se tienen que hacer con características de representatividad en todo el país, un país muy inmenso, 130 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados, 37 millones de alumnos, 200, más de 200,000 escuelas. No, bueno, entonces eso, para abordarlo bien, requieres de un organismo independiente, autónomo, que no se guíe por criterios de conveniencia, sino por criterios técnicos, y si lo contábamos y lo teníamos, y ahora vemos que todo esto, hay trabajos recientes donde vienen señalando que los datos últimos pues se han sacado con muchos
problemas técnicos. Ahí entonces surgen otras preguntas. Por ejemplo, es muy importante que se intensifique la colaboración de los investigadores con las instituciones. Y eso es algo que no existe mayormente, ¿no? Sino que en México hay una inercia, vamos a decir, de mucha fragmentación. ¿Ya? Los investigadores por un lado, las instituciones por otro, las autoridades nacionales por otro, las estatales por otro, ¿ya? Los gremios por otro. Entonces, sí hay mucha fragmentación de los actores, cuando en realidad los problemas educativos pues, requieren mucha convergencia y mucha colaboración transversal, ¿ya? De diferentes tipos de actividades, ¿no? Docencia, investigación, producción de materiales, capacitación, etcétera, formación de profesores, y ninguna institución puede hacer todo, sino que lo más racional es confiar en otras instancias para poder hacer, ¿ya? Hacer eso, ¿no? Problema que se ve muy seriamente, por ejemplo, en la formación de profesores. Si las instituciones que dan clases apenas pueden dar clases, pues no es racional que se pongan a formar profesores. Ya no es su función, no pueden abordarlo bien, ya. Entonces, y sin embargo, la formación de profesores para media no lo abordan las instituciones formadoras universitarias. Entonces sí tenemos problemas de colaboración transversal muy fuertes todavía, ¿ya? Pero sí creo yo que en el caso de la investigación y de la formulación de políticas nacionales y de políticas internacionales y de conocimiento internacional, la experiencia modesta y limitada que he tenido yo, pues ciertamente ha sido positiva en ambos sentidos, para las instituciones, para las personas, para los organismos, ¿no? Y sí ha tenido efectos. Uno de ellos es algo que yo, yo señalo, que un ejemplo modesto es de que como parte de los proyectos del informe que México produjo sobre el uso que se había hecho de las recomendaciones de la OCDE, era de que se hicieran proyectos concretos de innovación a escala piloto para ir probando qué cosas funcionaban mejor. Entonces, en esa vertiente surge un proyecto que se llamó de formación pertinente, apoyado por la SEP, para ver la manera en que al colaborar con instituciones de educación media superior, desde la investigación y los resultados de la investigación, se podía hacer una propuesta a escala piloto para mejorar la eficiencia terminal en esas instituciones. Entonces hizo ese proyecto, la OCDE colaboró haciendo una evaluación de ese proyecto, que emitió recomendaciones, y se logró mejorar la eficiencia terminal en un 55% en la generación en la que se hizo la intervención, en relación con la eficiencia terminal en esas mismas instituciones, en esos mismos turnos, a lo largo de 3 años. Entonces, las mismas condiciones, en la intervención mejora la eficiencia terminal 50 y tantos %, y sobre todo en los grupos más desfavorecidos económicamente, el impacto fue muchísimo mayor. ¿Cómo se veía esto? Más o menos en el promedio de las instituciones que participaron en la intervención, el 10% de los alumnos venían de niveles muy desfavorecidos económicamente. Entonces se vio qué tanto de esos que venían de esos medios
que estaban en los grupos de intervención terminaron el bachillerato y que tantos en los grupos testigos o que era el resto de la institución lo terminaban. Y ahí el éxito fue rotundo. El 100% de los que entraron del grupo más desfavorecido terminaron. Y en los grupos testigo, el 10% de ese 10% fue el que terminó. Entonces ahí el proceso selectivo y excluyente se volvió feroz, ¿ya? Entonces se ve que ahí hay mecanismos que pueden ser atendidos en la misma escuela con los mismos profesores, ¿ya? En las mismas condiciones, de una forma muy, muy, muy fuerte. Bueno, y no solamente no quedó allí, sino que en San Luis Potosí, el efecto del proyecto en la escuela donde estaba, que es el Colegio de Bachilleres, lo apreciaron los propios padres de familia mucho y fueron a agradecer a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado que hubiera esos programas porque estaban muy contentos. Bueno, estaban tan contentos que las alumnas reportaron que preferían irse a arreglar a los baños del colegio de bachilleres que en su casa, para pintarse y eso, porque nos propusimos decir que haya un ambiente digno, que esté limpio, que no esté sucio, que esté el espacio del colegio donde se está haciendo la aplicación esté limpio y que los baños funcionen bien, ¿ya? Y se logró a tal grado que ahí las alumnas preferían irse a pintar y a eso, al baño de la escuela, ¿ya? Y los papás fueron a agradecer. Entonces el gobierno del estado se interesó mucho en el proyecto y quisieron que hubiera continuidad para educación superior, y ellos ya traían la idea de incrementar la oferta educativa en educación superior con formas innovadoras, porque la autónoma tenía presiones enormes para ingreso, bueno, eran tan fuertes que creaban, bueno, pues rispidez, presiones, bueno, y además tenía pues límites la autónoma para poder abrir sus puertas a tanta presión. Entonces hubo un cambio de gobierno federal en México y el gobierno que entró en 2006 mostró interés en el interés que el gobierno de San Luis Potosí tenía. Por eso yo estaba muy relacionado con ellos por la cuestión de pertinente, y entonces el gobierno de San Luis decidió explorar la posibilidad de diseñar un nuevo tipo de universidad, que fue la Universidad Politécnica. Entonces, entre enero de 2001 y septiembre de 2001, yo estuve, digamos, 4 personas, 2 expertos, uno de CONACYT, otro de la educación superior aquí en México, yo, y un representante del gobierno de San Luis Potosí, y entonces hicimos la propuesta, se aceptó y luego se instrumentó ya a nivel curricular a partir de marzo de ese año. Yo seguí colaborando, y en septiembre de ese año se abrió sus puertas. Hay ahí un ejemplo de efectos multiplicadores de beneficios para la investigación, para las políticas, para la oferta educativa, para los gobiernos de los estados, para las poblaciones locales finalmente beneficiarias, que son los temas en los que el enfoque de Archer se centra, ¿no? Es decir, la innovación tiene que ver con cambios en la relación de la educación con la sociedad, ¿no? Viendo a quién beneficia, qué se busca, cómo se diseña, etcétera, ¿no? Entonces sí creo yo que se cierra de alguna manera el círculo
viendo que la innovación educativa sí incorpora los conocimientos generados por la investigación. Y la investigación, para ser efectiva, requiere incorporar las aportaciones existentes de manera amplia, pero también se requiere tener una perspectiva crítica alimentada no solo por la propia investigación, sino también por las consideraciones más prácticas propias de los problemas que se presentan en el ámbito del funcionamiento local de las instituciones, de las prácticas de gestión educativa, de las prácticas docentes, de las prácticas de los alumnos, de los problemas a los que se enfrentan y del de, el análisis crítico de los resultados educativos.